Buenas noches, alumnos de Fundamentos, ¿cómo se encuentran ustedes? Acá va la segunda clase, o el segundo video, no llegamos a hacer clase todavía. Y quería pedirles por favor que respecto de los materiales que ya se han estado subiendo, ustedes hagan consultas, nos pregunten sus inquietudes, sean por favor proactivos en la plataforma porque es la única forma que tenemos de salvar esta distancia presencial. Bueno, ahora sí comenzamos con la segunda clase. Tenemos que estudiar ahora los puntos 3, 4 y 5. El punto 3 es el tema de deducción. Para ello, antes vamos a presentar la axiomática del cálculo de predicados. El cálculo de predicados cuenta con 6 axiomas, donde P, Q y S son fórmulas, cualesquiera. Yo simplemente voy a presentar los axiomas porque ustedes ya los conocen, ya los tienen ahí en el apunte para estudiarlos. Ahí lo tienen. Los puse aquí simplemente por tenerlos en orden. El axioma 1, el axioma 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Fíjense que tanto el 5 y el 6 no son como las fórmulas anteriores, sino que tienen un condicional. Vale esta fórmula como axioma siempre que P admita T para B. Y vale esta fórmula como axioma siempre que B no sea libre en P. No es que simplemente vale la fórmula como en los casos anteriores, sino que bajo ciertas condiciones. Van a estudiar ustedes en el apunte que a cada uno de estos axiomas se los llama esquemas de axioma. Yo espero que ustedes los lean y me digan si realmente entienden por qué se los llama así, pero nosotros vamos a avanzar. Además de estos 6 axiomas está el axioma de generalización, que nos dice lo siguiente. Si P es un axioma, o sea, si es alguno de estos, y B es una variable libre en P, entonces la nueva fórmula para todo BP es también un axioma y lo vamos a denotar así. Muy bien, el axioma de generalización no se aplica siempre, sino bajo estas condiciones. Eso nos tiene que quedar claro. Y también nosotros tenemos exactamente una regla de inferencia que se llama modus ponens. Modus ponens nos dice, de P flechita Q y P inferimos Q. Entonces, nos tiene que quedar claro que para aplicar modus ponens necesitamos dos fórmulas. Una que tenga este esquema, el esquema de flechita, una fórmula, flechita, otra fórmula, y que además aparezca la fórmula por separado, ¿no? La fórmula que está antes de la flechita. Si sucede esto y además sucede esto, entonces nosotros podemos inferir Q. Ustedes van a ver en el apunte una pequeña explicación. A P flechita Q lo llaman premisa mayor y a P premisa menor. Muy bien, ahora vamos a la definición de deducción, la cual es novedosa, pues en todos nuestros años de formación todavía no se ha dado una definición de deducción ni de demostración. Nosotros lo vamos a hacer ahora. Una deducción es, para definirlo decimos así, sea delta un conjunto finito de fórmulas, una deducción desde delta es una sucesión S1 hasta Sn de fórmulas, tales que para cada S sub i perteneciente a esta sucesión, al menos uno de los siguientes enunciados se cumple. S sub i es un axioma, S sub i está en delta, o S sub i se infiere por modus ponens a pasos anteriores. Eso quiere decir el punto 3. Existen enteros positivos J y K, cada uno menores que i, tales que SK es SJ flechita SI, modus ponens. Esto ya lo vamos a ejemplificar bien, pero nos tiene que quedar claro, de nuevo lo voy a remarcar. Una deducción desde delta es una sucesión de fórmulas, tales que cada elemento de esta sucesión tiene que cumplir con alguna de estas condiciones. O bien ser axioma, o bien estar en delta, y cuando esté en delta lo llamamos hipótesis, o bien se infiere por modus ponens a pasos anteriores. Muy bien. La notación, nosotros vamos a decir así.
Q, la fórmula Q se deduce desde delta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, según la definición de arriba, quiere decir que existe una sucesión S1 hasta Sn desde delta, tal que el último paso de la sucesión es Q. Lo digo de nuevo. Q se deduce desde delta si existe una sucesión desde delta, tal que el último paso es Q. Muy bien, lo esquematicemos. Q se deduce de delta, existe una asociación de fórmulas S1-Sn. Por ejemplo, puedo decir que S1 sea axioma. También podría haber puesto hipótesis, porque si nosotros vemos, puede ser axioma, hipótesis o deducirse por modos ponen a pasos anteriores. Yo en este esquema estoy escribiendo un ejemplo. Bueno, escribo la fórmula S1 y digo que es axioma. Escribo la fórmula S2 y digo que es hipótesis. Ahora fíjense cómo se justifica el modus ponens. En la definición nos dice: existen enteros positivos J y K, cada uno menores que I, tales que SK es SJ flechita SI. Entonces, existen enteros positivos J y K, acá están los pasos J y K, ambos menores que I. Muy bien, en el paso J tengo la fórmula SJ que yo la justifico como hipótesis por decir algo. Y el paso K yo escribo, según la definición, es SJ flechita SI. Bueno, digo que es un axioma, pero también por decir algo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se justifica el paso I? Bueno, aplico modus ponens a los pasos J y K. Fíjense en que tiene la estructura de la regla de inferencia. Tengo la premisa menor y tengo la premisa mayor. Entonces, si tengo SJ por un lado y SJ flechita SI, aplico modus ponens a estos dos pasos y obtengo SI en el paso I. Eso quiere decir modus ponens. Y en el último paso, en el paso N, acá podría escribir SN, pero según la definición de deducción, Sn es la fórmula Q. Muy bien, ahora vamos a un ejemplo. Este es un esquema. Ahora vamos a un ejemplo más concreto. Por ejemplo, yo quiero deducir la fórmula P flechita Q desde la fórmula unquita P. Eso quiere decir que delta está formado por la única fórmula unquita P. Lo tenemos que hacer con una sucesión S1, S2, Sn, donde el último paso sea la fórmula que quiero obtener, o sea, el último paso tiene que ser P flechita Q. El paso 1, esta sería la fórmula S1. Yo digo que la fórmula S1 va a ser unquita P, y como unquita P es la fórmula que está en delta, digo que es hipótesis. El paso 2 es el axioma 1. Ustedes miran el esquema de axioma 1. El esquema dice P flechita punto Q flechita P. Muy bien. Entonces, en lugar de P coloco unquita P y en lugar de Q coloco unquita Q, porque con tal es un esquema de axioma. Entonces tengo el axioma 1. Ahora fíjense en el paso 3, ahora lo vamos a escribir, pero ya tengo acá una premisa mayor y una premisa menor. Entonces el paso 3 va a ser modus ponens a los pasos anteriores para inferir esta fórmula. ¿Sí? El paso 3 va a ser unquita Q flechita unquita P, porque toda esta fórmula es la premisa mayor y esta es la premisa menor. Yo no me quiero detener mucho en esta notación de puntos, porque entiendo que ustedes ya lo han leído en el apunte. Eso era tarea, pero si acá hay un punto quiere decir que esta flechita es más fuerte que esta flechita, y por eso bueno, estoy aplicando modus ponens a esta flechita, ¿sí? Y obtengo esta fórmula. El paso 4 va a ser un axioma, y el axioma 3, que ustedes lo pueden constatar en sus apuntes. Y acá ya vemos de nuevo que puedo aplicar modus ponens a pasos anteriores. Entre esta premisa mayor
con este implica fuerte y esta premisa menor. Entonces, en el paso 5, acá tendría la fórmula S5, pero S5 es la fórmula que yo quería deducir. S5 coincide con esta fórmula. Entonces, esta es una deducción de P flechita Q desde un quita P. Una sucesión de fórmulas, donde cada uno de los pasos es o bien hipótesis, o bien axioma, o bien se justifica por modus ponens a pasos anteriores. Muy bien, avancemos. Ahora tenemos que ir, vamos acá a la punta. Ya vimos la definición, acá. Fíjense que también nos da el apunte una definición más y nos dice: una demostración es una deducción desde el conjunto vacío. O sea, cuando delta es el conjunto vacío, acá cuando delta es el conjunto vacío, nosotros en vez de llamar al resultado de la asociación deducción, la llamamos demostración. Cuando delta es el vacío escribimos así, escribimos de esta forma, o bien decimos que Q es teorema, o bien decimos que Q es demostrable. Ahora, yo les dejo a ustedes como tarea que ustedes me digan exactamente si delta es el conjunto vacío, y ahí tenemos la definición de demostración, cuál de estas condiciones ya no tiene sentido aplicarlas. ¿Sí? Si delta es el conjunto vacío, se modifica levemente la definición de deducción, porque una de estas condiciones ya carece de sentido. Ustedes me dirán cuál. Eso queda como ejercicio. Bueno, acá nos ponemos de acuerdo con un tema notacional, también lo van a leer ustedes. El cálculo proposicional nos dice, bueno, el cálculo proposicional ustedes con más detenimiento lo van a leer, es una parte del cálculo de predicados. Vamos a usar los axiomas del 1 hasta el 3, la regla de inferencia y las mismas deducciones de definición y de demostración. Ese es el cálculo proposicional. Y les plantean acá algunos teoremas y los ejercicios. Fíjense que el primer teorema, que es uno de los ejercicios, es el que está desarrollado en el ejemplo. Y ahora sí vamos al teorema de la deducción. Así. El enunciado nos dice: si Q se deduce desde delta, P, o sea, todo esto es el conjunto de hipótesis, entonces desde delta se puede deducir P flechita Q. Eso nos dice el teorema de la deducción. P acá es hipótesis y el teorema de la deducción me dice: si usted puede deducir Q desde delta, P, entonces solo desde delta va a poder deducir la fórmula P flechita Q. El libro va a usar la palabra, el libro va a decir así: la hipótesis P es descargada. Muy bien. Ahora nosotros tenemos que hacer acá una observación. ¿Qué pasa si delta es el conjunto vacío? Si delta es el conjunto vacío, un caso particular del teorema de la deducción sería este. Si Q se deduce desde delta, entonces P flechita Q es un teorema. Lo digo de nuevo: si Q se deduce desde delta, entonces P flechita Q es un teorema. Y este pequeño resultado, que es un caso particular del teorema de la deducción, viene a justificar uno de los métodos de demostración más usuales en matemática, que es el método directo. Ahora sí, recordemos en Introducción a la Matemática cuando nos decían: demuestre usted la implicación P implica Q por el método directo. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué nos decía el profe a nosotros? Nos decía: bueno, asuma P como hipótesis, use todas las herramientas que tenga y deduzca Q. Bueno, ese es básicamente el método directo que nos enseñan en Introducción a la Matemática y que aplicamos a lo largo de todos estos años y lo seguiremos aplicando. Bueno, pero asumir P como hipótesis, usar todas las herramientas y luego deducir Q, eso es esto. Eso es
deducir Q desde P. Y nosotros sabemos que una deducción es distinto a una demostración. Una deducción de Q desde P es distinto a una demostración de P flechita Q. En este contexto son distintas. Ahora, el teorema de la deducción me viene a decir, si usted puede deducir Q desde P, entonces puede asegurar que P flechita Q es un teorema. De alguna forma, el teorema de la deducción está justificando lo que nosotros llamamos el método directo de demostración. Muy bien. El esquema de demostración. Ustedes en algunos libros probablemente ya que hayan estudiado, en muchos teoremas no le dan la demostración sino el esquema de la demostración. Yo acá por cuestiones de tiempo también le voy a dar el esquema, no me voy a detener en la demostración. Eso, los detalles de la demostración va a quedar como ejercicio para ustedes, aunque algo vamos a charlar, por eso acá no digo demostración sino esquema de demostración. En toda demostración ustedes van a ver que a mí me gusta distinguir cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. La hipótesis del teorema de la deducción es esta: de delta, P deduzco Q, y la tesis es esta. Entonces distingo hipótesis: de delta, P se deduce Q. Eso quiere decir que existe una sucesión de fórmulas desde delta, P, tal que el último paso de esa sucesión es Q. Esto es hipótesis, o sea, eso lo tengo yo en la mano. Yo a esa sucesión de fórmula desde delta, P la tengo en la mano. Ahora la tesis, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que la fórmula P flechita Q, que bajo estas hipótesis la fórmula P flechita Q se deduce desde delta. Es decir, que quiero demostrar que existe una sucesión, no tiene por qué ser la misma y de hecho no lo es, L1 hasta LS desde delta, tal que el último paso de esa deducción es la fórmula P flechita Q. Entonces, nos tiene que quedar claro que esta demostración es una demostración de existencia. Tenemos que ser capaces de encontrar esta sucesión. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que propone la bibliografía? Como nosotros tenemos por hipótesis en la mano, nosotros sí tenemos una asociación S1, S2, Sn, por hipótesis la tenemos. La idea que propone el libro de Margaris es convertir cada paso de esta deducción en una nueva deducción, en la que los pasos S1 se conviertan en S sub I, se conviertan en P flechita SI. Convertir cada paso SI en P flechita SI. Pero bueno, hasta ahí lo puedo convertir. La cosa es que no solo lo quiero convertir, sino que además quiero usar fórmulas solo desde delta. Porque estos pasos S1, S2 hasta Sn, que es Q, se obtenían desde delta, P. Esta nueva deducción, que es la que quiero encontrar, la tengo que poder encontrar solo desde delta. Bueno, entonces lo digo de nuevo. Tengo esta deducción en la mano por hipótesis y la quiero convertir en esta deducción. En esta nueva deducción, cada paso S sub I se va a convertir en P flechita S sub I. Entonces, fíjense en que siguiendo esa idea, el último paso, que es Sn, se va a convertir en P flechita Sn, pero P flechita Sn es P flechita Q. Ah, bueno, eso quería, que el último paso sea P flechita Q. Muy bien. Yo acá les explico que la demostración es por casos y luego por inducción. Así lo plantea el libro. Veamos primero el esquema y después vamos a ir al libro. El estudio por caso analiza lo siguiente. Los distintos casos. El primer caso es que S1 sea un axioma. El segundo caso, que S1 esté en delta. Y el tercer caso es que S1 sea P. Fíjense en que tiene sentido, ¿no? Porque si esta es una deducción desde delta, P, quiere decir que cada uno de ellos, por definición de deducción,
O bien es axioma, o bien es hipótesis, o se infiere por modus ponens a pasos anteriores. Pero si es hipótesis, a las veces se abren dos posibilidades, porque todo este es el conjunto de hipótesis, delta, P. Entonces, S1 está en delta o S1 es P. Por eso está ese caso 3. S1 es P. Y por último, se supone que alguno de los casos anteriores se aplica a esta sucesión hasta SM y procedemos como se indica en cada caso para obtener L1, L2, Lm. O sea, suponemos que para los primeros m pasos de la demostración, de la sucesión, se puede avanzar aplicando solo estos casos. Y entonces obtenemos L1, L2, Lm. Pero el paso que sigue, el Sm más 1, ya no se puede obtener de acuerdo a estos casos, sino que se obtuvo por modus ponens a pasos anteriores. Entonces, eso quiere decir que hay un nuevo caso por analizar, que es el caso de modus ponens. Muy bien, luego que se analice ese caso, se convierte este procedimiento en una prueba por inducción. Está difícil, más o menos, ustedes cuando lo lean van a ver que no es tanto, pero bueno, quiero que lo leamos juntos desde el libro. Bueno, acá está en el libro el Margaris, teorema de la deducción. Acá dice más o menos lo que yo acabo de relatarles en esta parte. Y va acá por pasos. Dice, comenzaremos con S1. Dice, S1 es un axioma, o está en delta, o es P. Caso 1, S1 es un axioma. Muy bien, considero ese primer caso. Ahora, según la idea de la demostración, yo tengo que obtener en una serie de pasos P flechita S1. Eso tengo que obtener. Entonces, si S1 es un axioma, ¿cómo obtengo P flechita S1? Bueno, en una serie de pasos sería así. El paso 1, S1, y lo justifico como axioma porque estoy suponiendo eso en el caso 1. En el paso 2, aplico el axioma 1. Bueno, el axioma 1 lo tenemos a mano. Perdón, que está acá. Es este, solamente que está aplicado a S1. Ahí, eso no lo tengo. Solamente que está aplicado a S1 y a P. Muy bien, y por último, modus ponens a los pasos anteriores y obtengo P flechita S1. O sea, del paso S1 yo fui capaz, el libro fue capaz de, en una serie de 3 pasos, conseguir P flechita S1. Esta serie de 3 pasos es a la que nosotros llamamos L1 y va a ser el primer paso de la nueva sucesión que estoy demostrando su existencia, de la cual estamos mostrando su existencia. Muy bien. En el caso 2 dice S1 está en delta. Bueno, ese sería el caso 2 según lo que nosotros vimos en el esquema. Bueno, ahora tenemos que ser capaces de obtener P flechita S1 usando solo fórmula desde delta. Bueno, si S1 está en delta, voy a poner en el primer paso S1, pero como está en delta le voy a poner hipótesis, assumption. El paso 2, el axioma 1, de nuevo. El paso 3, modus ponens a los pasos anteriores. Entonces, en el caso 2, también en una serie de 3 pasos, obtuve P flechita S1, suponiendo ahora que S1 está en delta. Entonces, si S1 no es axioma, sino que está en delta, también con 3 pasos fui capaz de encontrar el paso clave P flechita S1. Y esta serie de 3 pasos me daría el L1, el primer elemento de la sucesión que de la cual estoy mostrando su existencia. Ahora viene el caso 3, que ustedes lo van a leer. Y acá nos dice el libro algo muy lindo. Bueno, algo para entender. El caso 3 yo se lo dejo como ustedes, ¿no?
Dice, entonces tenemos una sucesión de 3 o 5 pasos que es una deducción de P flechita S1 desde delta. Llamaremos L sub 1 a esta sucesión. Ahora consideremos S sub 2. De la misma forma que S1, S sub 2 es un axioma, o está en delta o es P. Para cada caso imitamos los correspondientes casos para S1, reemplazando, en lugar de poner S1, reemplazamos y ponemos S2. Y llamaremos, y obtenemos una sucesión de 3 o 5 pasos que es una deducción de S2 desde delta. Llamaremos L2 a esta sucesión y escribimos L2 luego de L1. Este esquema es el que está en la presentación. Escribimos L2 desde L1, entonces tengo P flechita S1 como el último paso de L1 y a continuación escribo L2 cuyo último paso va a ser P flechita S2. Si continúo recorriendo todos los pasos de esta sucesión, al final en LS voy a obtener P flechita SN, pero SN es Q, entonces el último paso será P flechita Q. Eso dice el libro aquí. Y después también lo que decía el esquema de la demostración. Suponga que uno de los casos se aplica a los pasos S1, S2, SM y obtenemos L1, L2, LM. Y suponga además que SM más 1 se deduce de por modus ponens a pasos anteriores. Muy bien. Entonces aquí viene el paso 4, que yo voy a dejar que lo estudien ustedes, ¿sí? Pero fíjense que al final del caso 4 podemos deducir P flechita SM más 1. Entonces ya están todos los casos contemplados. Y por último, acá se aplica inducción a los casos que hemos planteado. A ver, yo para concluir quería decir lo siguiente. Ese sería el esquema de la demostración. De nuevo les digo, chicos, quiero que ustedes los lean y me planteen las dudas. Pueden tener también dudas en inglés, en la traducción, bueno, ustedes me preguntan, pero sí quiero que participen activamente para ver si están entendiendo o no. Entonces, me voy a dejar acá. Si ustedes me dicen, profe, he leído, no entiendo, voy a desarrollar más detenidamente la demostración. Pero quiero ver que ustedes trabajen en esto. Lo último que voy a decir es, a ver, esto ya lo había dicho, esto. En el ejemplo 1, aquí, nosotros habíamos demostrado esto con una serie de pasos, ¿sí? Habíamos tenido una deducción de P flechita Q desde un quita P. Ahora, con el teorema de la deducción nosotros podemos decir más. Podemos decir que descargo esta hipótesis y puedo afirmar que la fórmula un quita P, esta es la flechita más fuerte, flechita P, flechita Q, esta nueva fórmula es un teorema. Muy bien, eso es todo, chicos. Espero que les haya servido. Espero nuevamente, perdón por ser tan reiterativa, sus consultas. Por favor estudien, por favor aprovechen el tiempo y bueno, seguimos en contacto. Cariño.